ofrece durante toda la Cuaresma a todo el pueblo de Viveiro y que sentimos, y aún comentábamos ahora hace unos momentos, que estamos muy satisfechos de los conciertos que hasta ahora estuvimos escuchando día a día, por respuesta del público y por la categoría de los mismos. Hoy tenemos ante nosotros el coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que fue fundado en el año 1998, en ese mismo año da su primer concierto y desde entonces tiene una gran actividad artística musical basada en la sinfónica coral, operística y a capella, siempre bajo la batuta de Joan Company. El proyecto coral de la Sinfónica de Galicia, además del coro, lo conforma también el coro de joven y los niños cantores. El coro ha participado en varias ediciones del Festival de Mozart de La Coruña, el Festival de Música de La Coruña, incluso en el Palau de la Ópera Catalana, y estuvo en la Catedral de León y en la música de Compostela o son las catedrales, bajo siempre la dirección de prestigiosos maestros. En su repertorio destacan piezas y obras de la élite musical: Mozart, Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Rossini y un largo etcétera. Actualmente el coro está formado por 80 voces, pero en desplazamientos, como el caso que nos acontece, reducen debido a la ubicación del auditorio, entre comillas, donde ofertan el concierto, que suele ser en iglesias, como en este caso. Actualmente, y durante la temporada 22-23, su director artístico es Carlos Mena y su director musical Javier Fajardo. ¿Qué decir de Javier Fajardo? Sería muy fácil presentarlo afectivamente, porque todos ya le tenemos el apego de que nacido en Viveiro es nuestro. Es una figura musical nacional e internacional, pero sobre todo es viveirense. Javier Fajardo es el director artístico de la Joven Orquesta y del Coro de la Universidad de Valladolid y es director musical asociado al Coro de la Sinfónica de Galicia. A pesar de su juventud, tiene una gran trayectoria que está por escalar. Veremos a dónde llega, muy lejos. Su formación académica está basada en estudios de clarinete, piano, canto, composición y dirección. Y esto le llevó a obtener los títulos superiores de composición y dirección. Estuvo siempre bajo el auspicio de grandes maestros en la dirección coral y en la dirección orquestal le vale muchísimo la última experiencia de estos últimos años, con maestros como Andrés Salado, Miguel Romea, Nicolás Pasquer, Rodolfo Fischer, entre otros. Hoy en día su actividad se centra en la faceta como director. Allí participó en conciertos internacionales, como en Alemania. A nivel nacional estuvo en el Teatro Calderón de Valladolid, en la música, ya dije, del Palau catalán, en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, conciertos pedagógicos como el de Operiña
embarcada en el pasado Festival Val Irai y como ponente en el Festival Voces del Desierto en Chile. Tendríamos un extenso currículum para ampliar y añadir, pero creo que eso no es lo importante de hoy en esta iglesia. Lo importante de hoy es escuchar a este coro que yo de antemano me atrevo a decir, sin que crea que me equivoco, que vamos a escuchar un concierto único. Algunos me decían estos días, es un lujo, incluso lo leí en Facebook, es un lujo para Viveiro. No es un lujo para nosotros, que lo merecemos como el que más, pero sí es un lujo para poderlo aprovechar. Y me alegro que esta iglesia se esté quedando hoy pequeña para tantísima gente que viene a escuchar. El concierto va a consistir en dos partes. En la primera parte van a interpretar algo propio de Cuaresma titulado Miserere mei Deus, del italiano Carlo Gesualdo. Va también en esa misma parte una composición de 3 himnos de Gertrude Purcell, que es una pieza que se hizo para el funeral de la reina María II de Inglaterra. Y en la segunda parte va una pieza de la misa solene del apóstol Santiago, de Lugués, que es creador de la pieza Negra Sombra que todos conocemos. Este coro de la Sinfónica de Galicia, dirigido por Javier Fajardo, irá acompañado por el organista de la Catedral de Santiago, Adrián Regueiro García. Invito a todos a que no os vayáis de este concierto sin ver el órgano que nos acompaña. Es digno de observarlo, con 3 teclados. Y sin más, yo doy paso a Javier, que tendrá unas palabras magistrales, menos las que humildemente yo acabo de exponer, para que continuemos con el concierto. Gracias. Quería, en primer lugar, dar as gracias á Xunta de Cofradías por convidarnos a estar hoxe aquí. Para nós, sobre todo para mí tamén, unha honra estar ou facer este concerto neste ciclo que penso que é moi importante. Quería, introducir un pouco o programa que xa nos introduciu Mari Carmen, a cal lle agradezo moito as palabras, as valoro moito, vindo de quen ven, que estará formado por 2 partes, como poderán ver no programa de man. En primeiro lugar, interpretaremos o Miserere do compositor italiano Carlo Gesualdo, unha peza de Cuaresma, un canto penitencial, e despois, a continuación, o organista Adrián interpretará unha peza do compositor inglés Tompkins, unha habana para os tempos tristes, e a continuación interpretaremos os 3 himnos que foron compostos para o funeral da reina María II de Inglaterra. Invitamos a que encendan os teléfonos móviles, pero ao final do concerto. Sobre todo, vos levedes esta música tan solemne da primeira parte, que resurxirá seguramente na segunda, que a música do lucense Xoán Montes. Moitas gracias, espero que disfruten e apaguen os teléfonos.
solemne, un pouco máis festiva. A seguinte e última obra será a misa do compositor lucense, a misa en honra do apóstolo Santiago, que ten unha historia moi curiosa, porque no ano 1897 a Catedral de Santiago organizou un concurso de composición para elixir a misa que soase o día do apóstolo deste mesmo ano. Curiosamente, das moitas que se enviaron,
extraordinaria a los padres de Javier, a su hermano, a su mujer y a su niña, que también está por aquí, porque si todos nos sentimos orgullosísimos de esta figura musical que salió de aquí de Ribeiro, creo que ese es el sentir de todos los aquí presentes. Y como no podemos dejar así sin un bis, yo le ruego otra despedida de este grandísimo concierto.
obsequio es un metacrilato que contiene una imagen grandísima y maravillosa. Pues ese cariño grandísimo y maravilloso es el que os queremos transmitir a través de él. Vamos a entregarle uno a algún representante del coro, que lo entregará José Luis Couceiro, de la Xunta de Cofradías. Como no, también un presente al gran organista que nos hizo transportarnos a la Catedral de Santiago, en la nuestra, y que con todo el cariño también se lo dedicamos. Entrega al presidente de la Xunta de Cofradías, José Meira. Dice un refrán o un dicho que nadie es profeta en su tierra. Y aquí, Javier ha roto, es decir, esa excepción confirma la regla. Es un gran profeta en su tierra. Recibe el pequeño obsequio grandísimo de corazón de manos de Jesús Fernández, de la Xunta de Cofradías y representante de la de bandas aquí, pero que después será la antesala del museo a las 8:30 de la tarde. Y el martes va a ser una magnífica conferencia que también les va a deleitar a todos ustedes. No fallen, martes a las 8:30.